El día de hoy nos corresponde hablar sobre un Twitter lanzado hace unas semanas por Gabriel Alonso Jaramillo, y cito textualmente: este gobierno le vendió a la gente la idea peligrosa de que cualquiera sin conocimiento, experiencia, idoneidad o preparación puede llegar a ser congresista o presidente. Esto se ve en que tengamos 75 candidatos presidenciales y congresistas que no hacen nada. El tuit de Gabriela trae consigo una pregunta implícita, y es sobre quiénes son idóneos para participar en la democracia. Al fin de cuentas, ¿quién puede participar en la política? La primera respuesta que encontramos en el mundo occidental a dicha pregunta la encontramos en el Protágoras de Platón. En él, Platón nos cuenta la historia, el relato mitológico de Grecia sobre Epimeteo. Epimeteo repartía todos los dones a los diferentes seres vivos en el planeta. A las aves les dio sus garras y sus alas, a los leones su valentía y su fuerza. Cuando llegó el momento de darle un don al humano, ya Epimeteo no tenía nada. Es así como Prometeo roba a Hefesto y Atenea eh, la habilidad, el fuego de la técnica, para que el humano pudiera crear, forjar, sembrar y así poder crecer. Pero Zeus se dio cuenta que a pesar de que ya tenían el fuego de la técnica, los humanos nos seguíamos matando entre nosotros. Así que nos dio a sus hijos dos virtudes: el aidos y el dique. El aidos es la vergüenza o el oprobio por haber hecho algo malo en la comunidad. Por ejemplo, pegarle a mi madre me hace sentir a mí mal por la razón de que me vean mal mis congéneres. Y el dique es la justicia y el respeto. El hecho de que yo cumpla las reglas que una sociedad ha impuesto. El respeto a una norma, como por ejemplo no sacar la basura antes de una hora prevista en el conjunto. Eso es un ejemplo. Sin estos dos valores, en el aidos y el dique, no tendríamos polis, y sin polis no habría política. Entonces, teniendo en cuenta que todos somos y todos venimos con el aidos y el dique, para los griegos todos éramos capaces de participar en política, todos éramos idóneos. Grecia llevaba esto a su máxima expresión. Allá no habían elecciones como tal, la gente se elegía al azar, porque se creía que todos éramos tan iguales por tener estas dos virtudes, que todos íbamos a tener justicia y oprobio si hacíamos lo injusto. Entonces, todos éramos factibles de poder ser elegidos. Pero pues nuestra democracia no es una democracia directa como la de Grecia antigua, sino es una democracia representativa. Todos nosotros elegimos a alguien para que nos represente. Y fíjense que esta idea, aunque pensemos que es una mitología que ya hemos abandonado, sigue calando en nuestras leyes y en la forma en cómo interpretamos el mundo. La idea del aidos el aidos y el dique la podemos ver en una ley de la República, que es: todos tenemos derecho a participar y ser elegidos. Elegir y ser elegidos. Esa idea tiene consigo una carga filosófica que viene desde la Grecia antigua. Entonces, teniendo eso en cuenta, incluso si ponemos a debatir, también un debate actual en los últimos días, si los influencers deberían poder lanzarse a política, la respuesta es que sí, porque al fin de cuentas, antes que influencers son ciudadanos. Entonces, la idea peligrosa que Gabriela nos dice, que es que cualquiera piense que puede participar, elegir y ser elegido, es una idea tan vieja como la democracia misma. Y no es peligrosa, por el contrario, es una idea que es una idea con la cual se tiene que representar la democracia, si no, per se dejaría de ser democracia. O bueno, si seguimos la tradición griega. Y claro, como lo estoy diciendo, si sigue la tradición griega, esto es lo que podríamos pensar. Ya he deslucidado la cuestión occidental, pero ahora tenemos que ver la cuestión de otras filosofías, otras cosmogonías y otras mitologías, como el confucianismo, la de corriente oriental. Esta fue la idea en la que se inspiró Weber para hablar del tercer tipo de dominación. Como sabemos, Max Weber creía en tres tipos de dominación: la carismática, la hereditaria y por último la burocrático-científica. Y se inspiraba en Confucio, principalmente. ¿Y qué decía Confucio? Que ninguno podía participar en las cuestiones del imperio o del Estado sin saberse, incluso de memoria, las normas que regían a este Estado. Las normas de la dinastía y la historia de la dinastía misma. Teníamos que velar por proteger al gran emperador y también reconocer la historia de ese emperador para
servirle. Por lo cual, esta distinción era necesaria en las sociedades modernas entre el político y el burócrata. El político no necesariamente tenía que tener todos los conocimientos, pero sí la visión, o bueno, en una teoría weberiana suave. El político tenía la idea, coloca la idea y el burócrata la implementa. Fíjese que incluso estados que no son propiamente democracias liberales creían en eso. Por ejemplo, los soviéticos. Ellos hacían la distinción del político y del burócrata con otros nombres. Nomenclatura para la élite política y aparatchik, parecido a la palabra aparato, para los burócratas. China es un claro ejemplo de esto. Para poder participar en la política en la República Popular de China tienes que entrar al Partido Comunista, obligatoriamente. Y para poder entrar al Partido Comunista no solamente debes decir, yo quiero ser partícipe y registrarte en una página web, como pasa acá en Colombia muchas veces, sino que tienes que saber las normas del partido y presentar un examen. No es cosa sencilla. No en vano, el actual presidente Xi Jinping se presentó 9 veces y pasó al partido a la 10ª ocasión. Es así como podemos ver que otros sistemas políticos han optado maneras para definir quién es idóneo, quién puede participar y bajo qué estudios o bajo qué nociones puede entrar a los cargos del poder. La idea peligrosa, y al diferenciar esta cuestión entendemos que la idea peligrosa de que cualquiera puede participar en política no es una idea de Petro. Claro, la oposición quiere decirle que Petro es el culpable de todo y Petro se alegra porque le digan que es el culpable de todo porque sube su ego. Es una simbiosis tan horrible que lleva a Colombia a donde estamos ahorita, en este debate. El problema, la cuestión de que cualquier persona venga a participar en política no es algo que surgió netamente con Petro, en el caso colombiano específico, sino que podemos ver con Duque. Incluso si se ve el tuit, Gabriel acepta que sí, es verdad que con Duque se creció la idea de que cualquiera podía estar en política y que Petro solamente la profundizó. Pero la cuestión acá y la discusión no es lo que hizo Petro, sino que genera una discusión más profunda de cómo nos hemos ordenado como sociedad. No tenemos que tener todos doctorado, maestría o pregrado para poder participar. Porque pues obviamente nosotros tenemos diferencias estructurales en Colombia que no permiten que la educación pueda llegar a todos. Hacerlo sería crear automáticamente una aristocracia, una oligarquía académica, que es lo que muchos sueñan. Y sin rumbo fijo también. La razón por la cual tenemos estas dos crisis, la de los 75 candidatos, no debe a una razón nacional netamente. No es una cuestión de que Petro, al mostrarse que pudo llegar al poder, dice que todo el mundo puede llegar y tenemos 75 candidatos. Por el contrario, es una definición extrema de lo que Bernard Manning, gran historiador y filósofo de la democracia representativa liberal, ha llamado como democracia de audiencia. Ya lo hemos explicado en un video anterior, pero se debe a 3 cosas. El cambio de las redes sociales, ya que el partido no es el conectador entre las masas, sino que el candidato se puede conectar contra las masas, ante las masas directamente, y no necesita el partido o el directorio del partido para comunicarse con sus bases. Piensen en Jorge Eliezer Gaitán, que no pudo salirse del partido liberal porque tenía que necesitar la fuerza del partido y la propaganda del partido para llegar a las masas que votaran por él, en primer lugar. En segundo lugar, el siglo XX. El siglo XX era un siglo tumultuoso, cualquier momento caía cualquier régimen, en cualquier momento podía desaparecer el mundo con unas bombas atómicas. Por lo cual, tener planes reestructurados no servía de nada. Un plan muy estructurado no servía si el líder no era capaz de llevar a buen flote la nación en momentos de crisis o era capaz de aguantar un intento de golpe de Estado. Y en tercer lugar, si bien Manning no lo explica, pues lo podemos retrotraer a algunos politólogos y nos suscribimos a algunos politólogos, es la cuestión de que con el siglo XX y la muerte de la ideología y la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista, pues ya los candidatos no tienen una ideología fuerte para definir sus discursos y sus programas políticos. Por el contrario, se tienen que encasillar en la democracia liberal y en el sistema económico capitalista. Entonces la diferencia entre los políticos no es mucha, porque tienen que estar en el mismo cuadro. No pueden salirse del socialismo, no pueden salirse del anarquismo, no pueden salirse del fascismo, sino que tienen que estar en este cuadro. Por lo cual, si no tiene una diferencia discursiva, lo único que vamos a ver es las caras y los rostros y todo eso. Eso es el clásico ejemplo más grande de aquello, es los debates estadounidenses, especialmente de John F. Kennedy y Richard Nixon, donde John F. Kennedy ganó por verse más bonito en televisión. Eso por un lado, los 75 candidatos, la atomización de los candidatos no se debe a Petro, sino a una deriva que está llevando la democracia representativa, que está en crisis. La democracia representativa en general está en crisis. Y de esto se ha escrito demasiado.
Lo segundo, desde hace décadas el Congreso es un ente que los colombianos no gustamos. Es un ente que decimos que siempre está corrupto, que está lleno, que no sirve. Si se dan cuenta, en las últimas décadas los congresistas lo que han hecho es aprobar o negar. Aprobar lo que el gobierno diga o negar lo que el gobierno diga. A veces ni siquiera colocan alternativas y las alternativas a veces se mueren. El caso más emblemático en este momento, en este periodo que estamos viviendo, es el caso de la marihuana. La legislación con la marihuana no dio a flote, no pasó. Teniendo esas dos cuestiones en consideración, pues ya sabemos que es una entidad que no sirve. No digo que toca desaparecerla, pero sí plantearnos preguntas difíciles. La cuestión acá no es solamente afirmar de que si Petro tiene la culpa de X o Y cosa, sino aceptar que Petro tiene la culpa en unas cuestiones o ha profundizado unos errores, puede suscribirse uno a esa tesis, pero no puede dejarla así nomás. Si Petro ha profundizado unas crisis institucionales, la idea de que cualquiera puede llegar y que cualquiera llega al poder, debemos plantearnos nosotros como sociedad, ¿cómo dejamos que la gente llegue al poder? ¿Qué tiene que tener la gente? ¿Qué estudios debe tener? ¿Qué clase de personas deben ser? Y son preguntas difíciles de sociedad porque implica reestructurarlo justo más allá de las ideas liberales que por años hemos pregonado y repetido. Significa ver otros modelos para entender cómo funcionan y cómo están estructurados para ver si puede esa manera en cómo funciona su administración servir para nuestros fines. Significa también criticar y criticarse a uno por apoyar o por estar viviendo en un gobierno o X o haber trabajado con gobierno Y. Significa hacerse muchas preguntas. Para afirmaciones cualquiera, para preguntas puntuales pocos. Y para responder esas preguntas, aún casi nadie.